En las heladas aguas del mar de Bering, en 2013, un sonar de barrido lateral a bordo de un buque de investigación ruso trazó una imagen que desafiaba la historia naval conocida. A una profundidad de 200 metros, yacían no uno, sino tres cascos de submarinos, agrupados en una formación extraña y cubiertos por 70 años de vida marina. No eran submarinos de ninguna clase conocida. Su diseño era anómalo, con líneas furtivas y una extraña protuberancia esférica cerca de la proa. Este descubrimiento fue la primera pieza de un rompecabezas que se remontaba a 1943, a uno de los misterios más desconcertantes de la campaña de las Aleutianas, la desaparición inexplicable y simultánea de 3 convoys de transporte japoneses, junto con miles de soldados y toneladas de suministros. ¿Cómo podían 3 flotas enteras desvanecerse sin dejar supervivientes, restos o una sola señal de socorro? ¿Y qué conexión tenían con estos submarinos fantasma, cuya existencia misma era un secreto? La respuesta yacía enterrada no solo bajo el mar, sino en los archivos clasificados de una guerra de sombras. Para comprender el origen de este misterio, debemos retroceder al 27 de marzo de 1943. Cerca de las Islas Komandorsky, una pequeña fuerza de la Armada de los Estados Unidos se enfrentó a una flota japonesa muy superior que escoltaba un convoy de tropas y suministros hacia la isla de Attu. La batalla que siguió fue un raro duelo de artillería naval a plena luz del día, un enfrentamiento brutal que, aunque tácticamente indeciso, tuvo consecuencias estratégicas masivas. Los estadounidenses, a pesar de estar superados en número y armamento, lograron hacer retroceder al convoy, obligando al alto mando japonés a reconocer que su línea de suministro de superficie a las guarniciones de las Aleutianas era insostenible. La pérdida de las Islas Aleutianas, territorio soberano japonés antes de la guerra, era impensable para el orgullo nacional, pero su defensa se había vuelto una pesadilla logística. En este contexto de desesperación estratégica, una facción radical dentro del cuartel general imperial, liderada por el enigmático contraalmirante Shinichi Kusaka, un visionario de la guerra submarina, propuso una solución audaz y secreta. Kusaka había estado supervisando un programa clandestino conocido como Proyecto Kairyu, o Dragón del Mar. Su objetivo era desarrollar una nueva clase de submarinos de transporte, los U-Class, diseñados no para el combate, sino para el sigilo y la velocidad. Estos submarinos no eran simples transportes, estaban equipados con una tecnología experimental revolucionaria, un sistema de cancelación acústica activa. Este dispositivo, apodado el silenciador, utilizaba una serie de hidrófonos y proyectores de sonido para generar una onda sonora en contrafase, borrando teóricamente la firma acústica del submarino y haciéndolo invisible al sonar enemigo. La doctrina militar que impulsaba el proyecto Kairyu era una adaptación radical de la estrategia de guerra naval. Ante la abrumadora superioridad aérea y de superficie de los aliados, Kusaka argumentaba que el futuro de la logística en el Pacífico no estaba sobre las olas, sino debajo de ellas. Creía que flotas enteras de estos submarinos de transporte sigilosos podrían moverse sin ser detectados, suministrando a las guarniciones aisladas e incluso desplegando fuerzas especiales detrás de las líneas enemigas. Era una visión de una guerra de guerrillas naval a una escala nunca antes imaginada. El almirante Isoroku Yamamoto, aunque escéptico, estaba lo suficientemente desesperado por la situación en las Aleutianas como para dar luz verde a una prueba operativa a gran escala del proyecto Kairyu. El plan, denominado Operación Corriente Negra, era arriesgado y complejo. 3 convoys de transporte de superficie, que zarpaban de Paramushiro en las Islas Kuriles hacia Kiska y Attu, actuarían como señuelos. Estos convoys, ligeramente escoltados, navegarían por rutas conocidas para atraer la atención de las patrullas estadounidenses. Mientras tanto, una flotilla de 9 submarinos experimentales clase U, agrupados en 3 unidades de inmersión, seguiría rutas paralelas pero sumergidas, transportando a las tropas de élite de la Quinta Brigada de Infantería de Hokkaido y los suministros críticos. El comandante de la flotilla submarina era el capitán de navío Kenji Onishi, un protegido de Kusaka y uno de los pocos hombres que dominaba la compleja tecnología del silenciador. Hombres como el teniente Endo, un joven oficial a bordo del U-3, sentían una mezcla de orgullo y aprensión. Formaban parte de la vanguardia tecnológica de la Armada, pero también eran los conejillos de Indias de una teoría no probada. El 10 de mayo de 1943,
La operación Corriente Negra se puso en marcha. Los convoys de superficie zarparon bajo un cielo gris y plomizo, sus tripulaciones ajenas a su papel de cebo en un juego mortal. Horas más tarde, los 9 submarinos clase U se deslizaron silenciosamente fuera del puerto y se sumergieron en las gélidas aguas del Pacífico Norte. A bordo, el capitán Onishi dio la orden de activar el silenciador. Un zumbido de baja frecuencia llenó los submarinos por un momento y luego cesó, reemplazado por un silencio antinatural, una ausencia de sonido que era más inquietante que el rugido normal de los motores diésel. Se habían convertido en fantasmas, espectros de acero deslizándose bajo las olas, llevando consigo el destino de las guarniciones de las Aleutianas y el secreto de una de las tecnologías más audaces de la guerra. El viaje inicial de la flotilla Kairyu fue un éxito inquietante. El capitán Kenji Onishi, desde el puente de mando de su buque insignia, el Yu-1, monitoreaba constantemente los informes de sus 8 submarinos hermanos. La comunicación se realizaba a través de un sistema de transmisión acústica de muy baja frecuencia, casi indetectable, una maravilla tecnológica en sí misma. Los informes eran unánimes. El sistema silenciador funcionaba más allá de sus expectativas más optimistas. En varias ocasiones, las unidades de inmersión pasaron directamente por debajo de patrullas de destructores estadounidenses. Los operadores de sonar japoneses a bordo de los Yu-class podían escuchar claramente los pings del sonar enemigo barriendo las aguas a su alrededor, pasando sobre ellos como si no existieran. Para el teniente Endo en el Yu-3, la sensación era electrizante y aterradora, como ser un fantasma observando a los vivos, invisible e intocable. La tensión, sin embargo, era inmensa. Cada hombre sabía que el más mínimo fallo técnico podría convertirlos de cazadores invisibles en ataúdes de acero en un instante. Mientras la flotilla submarina avanzaba sin ser detectada, los convoys de superficie cumplían su trágico papel. Tal como el almirante Kusaka había planeado, fueron avistados por aviones de reconocimiento estadounidenses B-24 Liberate que patrullaban el llamado Corredor de las Aleutianas. La inteligencia aliada, creyendo que se trataba de un intento desesperado de Japón por reforzar sus guarniciones, movilizó una fuerza de tarea considerable. Submarinos de la clase Gato y Balao fueron desplegados para interceptar a los convoys, y los aeródromos en Amchitka y Adak se pusieron en alerta máxima. Para los comandantes estadounidenses, era una oportunidad de oro para aniquilar una parte significativa de la capacidad de transporte japonesa en la región. No tenían idea de que estaban siendo atraídos a una trampa de percepción, enfocando todos sus recursos en los señuelos mientras la verdadera amenaza se deslizaba silenciosamente por debajo. A bordo de los submarinos Yu-class, la vida era un ejercicio de disciplina y contención. Cada submarino transportaba a más de 200 soldados de infantería además de su tripulación regular, lo que llevaba las condiciones de hacinamiento a un extremo. El aire era denso y olía a sudor, diésel y el ozono de los equipos electrónicos. Para minimizar el consumo de oxígeno y la producción de ruido, los soldados pasaban la mayor parte del tiempo en sus literas, en un estado de silencio y quietud forzados. El sargento Takeda, un veterano de la campaña de China, encontraba la inacción más estresante que el combate. Él y sus hombres eran guerreros entrenados para la batalla, pero ahora su única función era permanecer en silencio en la oscuridad, confiando sus vidas a una tecnología que no entendían y a una tripulación que apenas conocían. La tensión entre los soldados del ejército y los marineros de la armada era palpable, una fricción nacida de la diferencia de culturas y la claustrofobia. El primer indicio de que algo iba mal no provino del enemigo, sino de la propia tecnología. El sistema silenciador, aunque brillante, era extremadamente complejo y sensible a las condiciones ambientales. A medida que la flotilla se adentraba en las aguas más frías y turbulentas del mar de Bering, los operadores comenzaron a informar de fluctuaciones anómalas. El sistema tenía dificultades para adaptarse a los rápidos cambios de temperatura y salinidad del agua, lo que provocaba fantasmas acústicos, ecos falsos que aparecían y desaparecían en sus propios sonares pasivos. El capitán Onishi se preocupó. Si su propio sonar estaba siendo engañado, era posible que el silenciador estuviera creando distorsiones que, aunque no fueran un eco claro, pudieran alertar a un operador de sonar enemigo experimentado sobre la presencia de algo anómalo en el agua. El 15 de mayo de 1943,
La preocupación de Onishi se hizo realidad. Casi simultáneamente, el USS S-35, un viejo submarino estadounidense de la Primera Guerra Mundial que patrullaba una zona considerada de baja prioridad, informó haber detectado un ruido de maquinaria intermitente y extraño donde no debería haber nada. El comandante del S-35, escéptico pero cauteloso, decidió investigar. Onishi, al recibir el informe del U-7, se enfrentó a una decisión terrible. Podía ordenar al U-7 que se retirara, rompiendo el silencio de radio para hacerlo y arriesgándose a exponer a toda la flotilla, o podía mantener el rumbo y esperar que el viejo submarino estadounidense desestimara el contacto como una anomalía. Fiel a la doctrina de la misión, eligió el silencio y el riesgo. El primer choque fue rápido y brutal. El USS S-35, utilizando su sonar de una manera poco ortodoxa para triangular la fuente del extraño ruido, logró obtener una solución de disparo aproximada. Lanzó una salva de 4 torpedos a la nada. 3 de ellos se perdieron en la inmensidad del océano, pero el cuarto, por una casualidad de 1 en 1.000.000, encontró su objetivo. La explosión del U-7 fue una onda de choque masiva que se sintió en toda la flotilla Kairyu. Para el capitán Onishi y los demás comandantes, fue un momento de horror y revelación. Ya no eran fantasmas. El enemigo sabía que estaban allí, o al menos, sabía que algo estaba allí. La Operación Corriente Negra había pasado de ser una misión de sigilo a una desesperada carrera por la supervivencia. La pérdida del U-7 envió una onda de choque psicológica a través de la flotilla Kairyu. El manto de invencibilidad que les había proporcionado el sistema silenciador se había hecho añicos. Ahora, el silencio antinatural a bordo de los submarinos restantes ya no era una fuente de confianza, sino de paranoia. Cada crujido del casco, cada sonido inexplicable, hacía que los hombres se preguntaran si serían los siguientes. El capitán Onishi sabía que el comandante del submarino estadounidense informaría del hundimiento y que la inteligencia aliada, por muy escéptica que fuera, no podía ignorar la evidencia de un submarino japonés hundido en una zona donde supuestamente no había ninguno. La ventana de oportunidad para su misión se estaba cerrando rápidamente. Tomó una decisión audaz, ordenó a la flotilla aumentar la velocidad y cambiar a una ruta más directa pero más peligrosa, a través de los estrechos pasajes entre las islas Aleutianas, esperando utilizar el terreno submarino para enmascarar su aproximación final. Mientras tanto, en el cuartel general de la flota estadounidense en Dutch Harbor, el informe del USS S-35 fue recibido con confusión. El hundimiento fue confirmado por los análisis acústicos, pero no encajaba con ninguna información de inteligencia. Los convoys de superficie conocidos estaban a cientos de kilómetros de distancia. La teoría inicial fue que se trataba de un submarino explorador solitario, pero la descripción del ruido de maquinaria intermitente no coincidía con ninguna firma acústica japonesa conocida. El almirante Thomas Kinkaid, comandante de las fuerzas navales en el Pacífico Norte, un hombre pragmático y cauteloso, sintió que algo no encajaba. Ordenó una intensificación de las patrullas aéreas y de superficie a lo largo de todas las posibles rutas de aproximación a Kiska y Yatu, con instrucciones específicas de prestar atención a cualquier anomalía acústica, por extraña que fuera. La tensión a bordo de los submarinos U-Class alcanzó un punto de ruptura. El hacinamiento y el miedo comenzaron a causar estragos. Estallaron peleas entre los soldados y los marineros por las raciones de agua y el espacio vital. El sargento Takeda tuvo que usar su autoridad y su fuerza física para mantener a sus hombres bajo control, recordándoles que su enemigo no estaba dentro del submarino, sino fuera. El teniente Endo, en el U-3, fue testigo de cómo uno de los jóvenes operadores de sonar sufría una crisis nerviosa, quitándose los auriculares y gritando que el silencio estaba gritando. El capellán del submarino, un monje budista, pasaba sus días moviéndose entre los hombres, ofreciendo palabras de consuelo y guiando sesiones de meditación en un intento de calmar la creciente histeria colectiva. El plan de Onishi de usar el terreno submarino para ocultarse resultó ser un arma de doble filo. Los cañones y valles submarinos de las Aleutianas ofrecían cobertura, pero también creaban condiciones acústicas impredecibles que interferían aún más con el ya inestable sistema silenciador. El 18 de mayo, la unidad de inmersión central, compuesta por los submarinos U-4, U-5 y U-6,
que navegaba por el estrecho de Amchitka, se encontró en serios problemas. El estrecho era conocido por sus fuertes corrientes y sus complejas capas térmicas, que refractaban el sonido de maneras extrañas. Los tres submarinos, luchando por mantener la formación y la profundidad en las turbulentas aguas, experimentaron fallos intermitentes y simultáneos en su sistema silenciador. Durante breves pero peligrosos instantes, sus firmas acústicas se hicieron visibles para el sonar enemigo. Fue entonces cuando la segunda tragedia golpeó. Un escuadrón de destructores estadounidenses, liderado por el USS Dale, que patrullaba la entrada del estrecho, detectó los contactos. El operador de sonar del Dale, un joven músico de jazz de Nueva Orleans reclutado por su agudo oído, informó al puente de mando que estaba escuchando acordes, breves ráfagas de ruido de maquinaria que aparecían y desaparecían en una especie de ritmo. El comandante del destructor, intrigado por la extraña descripción, ordenó el lanzamiento de cargas de profundidad de patrón, no con la esperanza de un impacto directo, sino para forzar a cualquier posible submarino a moverse y revelar su posición. La táctica funcionó. El U-5, para evitar las explosiones, realizó una maniobra de emergencia que lo llevó a una capa de agua más fría, causando una sobrecarga total de su sistema silenciador. De repente, el submarino apareció en las pantallas de sonar estadounidenses como un objetivo claro y definido. La caza que siguió fue breve y despiadada. El USS Dale y sus barcos hermanos se abalanzaron sobre el U-5, lanzando una lluvia de cargas de profundidad. A bordo del U-4 y el U-6, Onishi y los demás comandantes solo podían escuchar con horror los sonidos de la caza y la destrucción final de su compañero. Escucharon el rugido de las explosiones, el sonido del metal retorciéndose, finalmente, el aterrador silencio que indicaba que otro submarino, con más de 300 hombres a bordo, había sido aplastado por la presión del océano. Onishi se dio cuenta de que su plan original estaba condenado. No podía arriesgarse a perder más submarinos en los estrechos. Tomó la decisión más desesperada de todas, ordenó a las dos unidades de inmersión restantes que se separaran. Su propia unidad, con los últimos suministros, intentaría un último y suicida avance hacia Kiska. La otra unidad, liderada por el U-2, debía abortar la misión de transporte y proceder a un punto de encuentro secreto en el mar de Bering, con la esperanza de salvar al menos una parte de la tecnología y los hombres. La operación Corriente Negra se había fracturado. La orden de dispersión del capitán Onishi marcó el comienzo del fin de la operación Corriente Negra. La flotilla Kairyu, que había comenzado como una punta de lanza tecnológica, se había convertido en un grupo de supervivientes dispersos y aterrorizados. La unidad de inmersión liderada por el U-2, que incluía al U-3 del teniente Endo, cambió de rumbo hacia el norte, adentrándose en las vastas y desoladas extensiones del mar de Bering. Su nueva misión era simplemente sobrevivir y alcanzar el punto de encuentro designado, un área remota conocida como la Cuenca de los Fantasmas por los pescadores locales debido a sus extrañas condiciones meteorológicas y sus leyendas de barcos desaparecidos. La moral de la tripulación y de los soldados a bordo estaba por los suelos. Habían fracasado en su misión principal y ahora huían, dejando a sus camaradas atrás para enfrentarse a un destino casi seguro. Mientras tanto, la unidad de Onishi, compuesta por el U-1, el U-4 y el U-6, se preparaba para su último acto de desafío. Con la Armada estadounidense ahora plenamente consciente de la presencia de submarinos en la zona, el sigilo ya no era una opción. Onishi ideó un plan desesperado basado en la audacia y la velocidad. Decidió navegar en la superficie durante la noche, bajo la cobertura de una tormenta que se acercaba, utilizando la velocidad superior de los motores diésel para intentar romper el bloqueo y llegar a Kiska antes del amanecer. Sería una carrera suicida. Los submarinos U-Class no estaban diseñados para el combate de superficie, su blindaje era ligero y su armamento, mínimo. Su única arma era la sorpresa y la determinación de sus tripulaciones. El clímax para la unidad de Onishi llegó en la noche del 20 de mayo de 1943. Emergiendo en medio de un mar embravecido y una lluvia torrencial, los tres submarinos avanzaron a toda máquina. El rugido de sus motores diésel, después de días de silencio forzado, sonaba a la vez liberador y como una sentencia de muerte. Fueron detectados casi de inmediato por el radar de un destructor estadounidense, el USS Farragut.
Lo que siguió no fue una batalla naval, sino una masacre. El Yu-6 fue el primero en caer, partido en dos por una salva directa. El Yu-4, en llamas, intentó una última inmersión, pero ya era demasiado tarde, se hundió con la escotilla abierta, llevándose a todos consigo. El propio Yu-1, acribillado y haciendo agua, se estaba hundiendo lentamente. Onishi dio su última orden, abandonar el barco. Pero para la mayoría de los hombres, atrapados en los compartimentos inferiores o heridos, era imposible. Onishi, fiel al código samurái, se negó a abandonar su puesto. Su última acción fue enviar un breve y último mensaje codificado al cuartel general de Kusaka, informando del fracaso total de su parte de la misión. Luego, se hundió con su barco, desapareciendo bajo las olas heladas. La noticia de la aniquilación de los convoys de superficie señuelo llegó casi al mismo tiempo, completando el cuadro de un desastre absoluto. Mientras Onishi y sus hombres se enfrentaban a su destino, la unidad del Yu-2 navegaba hacia un tipo diferente de infierno. Al llegar a la cuenca de los fantasmas, se encontraron con que las leyendas eran ciertas. La zona era una pesadilla de condiciones anómalas. Una niebla espesa y antinatural reducía la visibilidad a cero, las brújulas magnéticas giraban sin control y los equipos de radio y sonar eran inútiles, inundados por una extraña estática. Los tres submarinos, el Yu-2, el Yu-3 y el Yu-8, intentaron agruparse, pero se perdieron de vista rápidamente en la niebla impenetrable. A bordo del Yu-3, el teniente Endo se sentía como si hubiera navegado hasta el fin del mundo. El silencio del sistema Kairyu había sido reemplazado por el silencio de la propia naturaleza, un silencio que se sentía expectante y malévolo. La revuelta final vino de la propia tecnología que debía salvarlos. El sistema silenciador, expuesto a las extrañas condiciones electromagnéticas de la cuenca de los fantasmas, comenzó a funcionar de forma errática y peligrosa. En lugar de cancelar el sonido, empezó a amplificarlo y a distorsionarlo, creando bucles de retroalimentación que hacían vibrar los cascos de los submarinos hasta casi el punto de ruptura. Los proyectores de sonido emitían chillidos agudos y pulsos de baja frecuencia que causaban náuseas y desorientación en la tripulación. Fue entonces cuando el comandante del Yu-2, creyendo que los submarinos estaban a punto de desintegrarse, dio una última y fatídica orden: realizar una inmersión de emergencia para intentar escapar de la interferencia de la superficie y apagar los sistemas por completo. Los tres submarinos iniciaron su descenso a ciegas, en aguas no cartografiadas, con sus sistemas de navegación inutilizados y sus cascos vibrando violentamente. Fue su último error. El descenso a ciegas en la cuenca de los fantasmas fue un acto de pura desesperación. A bordo del Yu-3, el teniente Endo sintió como el submarino se estremecía violentamente mientras se hundía en la oscuridad. El ruido ensordecedor del sistema silenciador defectuoso finalmente cesó cuando se cortó la energía, pero fue reemplazado por un nuevo terror: el sonido de la presión del agua aplastando el casco. Sin sonar y sin cartas de navegación fiables de esa zona inexplorada, no tenían idea de la profundidad del lecho marino. El comandante del Yu-3 ordenó repetidamente que se detuviera el descenso, pero los sistemas de lastre, dañados por las vibraciones, respondían con lentitud. El submarino siguió hundiéndose, superando con creces su profundidad de aplastamiento de diseño. Los mamparos empezaron a gemir y a deformarse, y pequeñas fugas de agua helada brotaron de las juntas, rociando a la aterrorizada tripulación. Lo que sucedió a continuación desafió la lógica de la ingeniería naval. Justo cuando el casco estaba a punto de implosionar, los tres submarinos, el Yu-2, el Yu-3 y el Yu-8, que habían descendido en una formación suelta, chocaron contra algo. No fue el impacto violento y demoledor de chocar contra un fondo rocoso. Fue un impacto extrañamente suave, casi absorbente. Los submarinos se detuvieron con una sacudida sorda, encajando en lo que los supervivientes describirían más tarde como un lodo espeso y blando. El sonar de emergencia, activado brevemente, dio una lectura imposible. Estaban a solo 200 metros de profundidad, pero el lecho marino a su alrededor caía a más de 1000. Habían aterrizado en una especie de meseta submarina desconocida, un pináculo que no aparecía en ningún mapa. Milagrosamente, los cascos, aunque gravemente dañados, habían resistido. El silencio que siguió al impacto fue el más profundo que cualquiera de los hombres había conocido.
Estaban vivos, pero atrapados. Atrapados en la oscuridad, en el fondo de un mar hostil, en una zona del mundo que parecía no seguir las reglas normales. Los informes de daños llegaron lentamente. Los sistemas de propulsión estaban inutilizados, los de comunicación, destruidos, y las reservas de energía, críticamente bajas. Los tres comandantes de los submarinos, utilizando un primitivo sistema de comunicación por golpes en el casco, lograron establecer un hecho simple y aterrador: estaban varados, juntos, en el fondo del mar. Con más de 900 hombres entre los tres barcos, las reservas de aire y alimentos no durarían más de unos pocos días. La supervivencia parecía imposible. En este momento de desesperanza total, surgió un liderazgo inesperado. El sargento Takeda, el veterano soldado de infantería a bordo del U-3, se negó a aceptar la derrota. Argumentó que eran soldados del imperio y que su deber era luchar hasta el final, incluso contra el propio océano. Junto con el teniente Endo y otros oficiales, organizó a los hombres. Se impuso un racionamiento estricto de aire, agua y alimentos. Se establecieron turnos para minimizar el consumo de oxígeno, con la mayoría de los hombres obligados a permanecer en sus literas en silencio. Los ingenieros trabajaron incansablemente, canibalizando sistemas no esenciales para intentar reparar una radio de emergencia o liberar los tanques de lastre. La disciplina militar, erosionada durante el viaje, se reafirmó con una nueva y sombría determinación. No morirían presas del pánico en un ataúd de acero. Los días se convirtieron en una tortura de oscuridad, frío y hambre. El aire se enrarecía cada vez más, y los hombres respiraban con dificultad, sus mentes nubladas por la hipoxia. Fue durante este tiempo que comenzaron a notar la extraña naturaleza de su lugar de descanso. El lodo que los rodeaba no era inerte. Los pocos focos exteriores que lograron hacer funcionar revelaron una sustancia orgánica y pulsante, una especie de biomasa de color oscuro que parecía cubrir toda la meseta submarina. Y lo que era más extraño, la sustancia parecía reaccionar a su presencia. Lentas protuberancias crecían hacia los cascos de los submarinos, adhiriéndose a ellos. Al principio, pensaron que era una forma de corrosión rápida, pero un biólogo a bordo del U-2, examinando una muestra traída por un buzo en una misión suicida, informó de algo increíble. La sustancia mostraba una estructura celular compleja y parecía estar absorbiendo energía directamente de los cascos metálicos. La biomasa se convirtió a la vez en su carcelero y en su única y extraña esperanza. A medida que la sustancia crecía y envolvía los submarinos, pareció reforzar los cascos dañados, sellando las fugas y evitando la implosión final. Pero al mismo tiempo, estaba drenando la poca energía que les quedaba, haciendo imposible cualquier intento de reparación. Y luego vino el fenómeno más extraño de todos. La biomasa comenzó a emitir una débil bioluminiscencia, iluminando el abismo con un resplandor verdoso y fantasmal. Y dentro de esa luz, los hombres, con sus mentes ya afectadas por la falta de oxígeno, comenzaron a ver cosas, imágenes de sus hogares, rostros de sus seres queridos, paisajes de un Japón que nunca volverían a ver. La sustancia no solo se alimentaba de sus barcos, parecía estar alimentándose de sus conciencias, de sus esperanzas y recuerdos, proyectándolos en la oscuridad circundante como un último y cruel espejismo. Estaban atrapados en una trampa viviente que los consumía lenta y metódicamente. El destino de la Operación Corriente Negra fue sellado en los archivos del cuartel general imperial como un fracaso catastrófico. La pérdida de 9 submarinos experimentales, 3 convoys de superficie y casi 6.000 hombres entre soldados y tripulaciones fue un golpe devastador del que el programa de guerra submarina de Kusaka nunca se recuperaría. El contraalmirante Shinichi Kusaka fue discretamente relevado de su mando y reasignado a un puesto administrativo sin importancia, su visión de una guerra de guerrillas naval desacreditada y enterrada. La existencia misma de los submarinos clase U y del sistema silenciador fue clasificada al más alto nivel, borrada de los registros oficiales para ocultar la magnitud del desastre y la pérdida de tecnología de vanguardia. Para el mundo exterior y para la historia, los convoys y sus escoltas simplemente desaparecieron, víctimas de los submarinos y aviones estadounidenses, una de las muchas tragedias anónimas de la guerra en el mar. El destino de los 3 submarinos que se desvanecieron en la cuenca de los fantasmas se convirtió en una nota a pie de página dentro de un expediente secreto, un misterio dentro de un enigma.
Mientras el mundo los daba por muertos, los 900 hombres atrapados en el fondo del mar, se estableció una simbiosis grotesca y antinatural. Los submarinos se convirtieron en el esqueleto de un nuevo organismo, y sus tripulaciones, en parásitos dentro de él. Dejaron de ser marineros y soldados para convertirse en los habitantes de una ciudad submarina viviente. La sociedad que se desarrolló en los 3 submarinos interconectados fue una creación de la necesidad y la desesperación. Bajo el liderazgo pragmático del sargento Takeda y el teniente Endo, se estableció un consejo que gobernaba la pequeña comunidad. La rígida jerarquía militar se disolvió, reemplazada por un sistema basado en la habilidad y la contribución. Los ingenieros se convirtieron en los guardianes de los sistemas de soporte vital, los médicos en los sanadores, y los soldados en los trabajadores que mantenían los pasajes entre los submarinos y recolectaban el lodo nutritivo del humibosu. Desarrollaron un nuevo calendario, basado en los ciclos de bioluminiscencia de la biomasa. El tiempo dejó de medirse en días y noches y pasó a medirse en flujos y reflujos de la luz verdosa que los rodeaba. Sin embargo, el precio de esta supervivencia fue un lento despojo de su humanidad. Las proyecciones mentales generadas por el humibosu se volvieron más intensas y constantes. Los hombres vivían en un estado de sueño despierto, sus propias mentes proyectadas hacia el exterior para que todos las vieran. La privacidad dejó de existir. Los miedos, las esperanzas, los recuerdos y las pesadillas de cada hombre se convirtieron en parte del paisaje luminoso que los rodeaba. Esto llevó a una forma de empatía forzada y aterradora, pero también a la locura. Algunos hombres se perdieron en sus propios recuerdos, reviviendo momentos de su pasado una y otra vez hasta que sus cuerpos se consumían. Otros, incapaces de soportar la exposición constante de su psique, se adentraban en los rincones oscuros de los submarinos y nunca regresaban. A lo largo de los años y las décadas, los supervivientes se adaptaron a su extraño entorno de maneras profundas. Sus cuerpos cambiaron. Su piel se volvió pálida y traslúcida por la falta de luz solar, y sus ojos se agrandaron, adaptándose a la penumbra constante iluminada solo por la bioluminiscencia. Su lenguaje también evolucionó, convirtiéndose en un dialecto que mezclaba términos navales, jerga militar y nuevas palabras para describir los fenómenos de su mundo submarino. Los niños que nacieron en los submarinos, hijos de las pocas mujeres que habían sido evacuadas en secreto o que formaban parte del personal médico, nunca conocieron el sol ni el cielo. Para ellos, el mundo era un vientre de metal y luz verde, y las historias del mundo de la superficie eran cuentos de hadas, una mitología de un paraíso perdido. El clímax de su aislamiento llegó aproximadamente 30 años después del naufragio. La biomasa, el humibosu, que los había sostenido durante tanto tiempo, comenzó a morir. Sus ciclos de luz se volvieron erráticos y su producción de nutrientes disminuyó. La comunidad, ahora reducida a menos de la mitad de su número original, se enfrentó a la extinción. Fue entonces cuando un grupo de jóvenes, liderados por el hijo del teniente Endo, que nunca había visto el mundo de la superficie, propuso un plan sacrílego y audaz. Utilizando el conocimiento de los ingenieros más ancianos, planeaban intentar reactivar uno de los submarinos. Su teoría era que un pulso de energía masiva podría despertar al humibosu o, si eso fallaba, quizás podrían usar la flotabilidad de la propia biomasa para intentar un ascenso catastrófico pero esperanzador hacia la superficie. Era una apuesta desesperada, un intento de liberarse de la matriz viviente que había sido a la vez su salvación y su prisión. El plan de la generación más joven para reactivar un submarino fue recibido con una mezcla de esperanza y terror por los ancianos supervivientes. Para hombres como el teniente Endo, ahora un hombre mayor y frágil, la idea de perturbar el delicado equilibrio con el humibosu era impensable. Habían llegado a ver a la biomasa no como un carcelero, sino como una deidad caprichosa que les había otorgado la vida. Interferir con ella era una blasfemia. Sin embargo, la generación nacida en la oscuridad no compartía esta reverencia. Para ellos, el humibosu era una jaula, y las historias del mundo de la superficie eran una promesa de libertad por la que valía la pena arriesgarlo todo. La tensión entre las dos generaciones amenazó con desgarrar la frágil sociedad, pero el hambre y la inminente extinción forzaron la decisión. El Consejo, con gran renuencia, dio su aprobación al plan. El esfuerzo por reactivar el Yu-3 fue una hazaña de ingenio y desesperación.
Durante décadas, los ingenieros habían mantenido un conocimiento casi religioso de los sistemas de los submarinos, transmitiéndolo de una generación a otra. Canibalizaron piezas de los otros dos submarinos, trabajando a la luz parpadeante del moribundo Umibozu para reparar una de las baterías principales y los sistemas básicos de control de flotabilidad del U-3. El objetivo no era la propulsión, sino un único y masivo pulso de energía a los tanques de lastre, con la esperanza de que la explosión de aire comprimido rompiera el sello del lodo del fondo y permitiera que la flotabilidad natural de los cascos, ahora cubiertos por la biomasa, los llevara hacia arriba. Era una teoría no probada, una oración a las leyes de la física. Mientras los ingenieros trabajaban, el resto de la comunidad se preparaba para el ascenso. Aseguraron todo lo que no estaba anclado y se reunieron en los compartimentos centrales de los submarinos, preparándose para un viaje que sabían que sería increíblemente violento si es que funcionaba. Los ancianos se despidieron de su mundo, del único hogar que habían conocido durante la mayor parte de sus vidas. Contaron por última vez las historias del Japón que recordaban, historias que para los jóvenes eran tan míticas como la propia superficie. En los momentos finales antes del intento, un silencio solemne cayó sobre la colonia. Estaban a punto de arriesgar su existencia estable, aunque moribunda, por la posibilidad de un mundo que solo conocían a través de recuerdos y sueños. El momento de la activación fue el clímax de 70 años de historia oculta. El hijo de Endo, desde la sala de control del U-3, dio la orden. La batería reparada descargó su energía acumulada en los compresores de aire. Con un rugido ensordecedor que sacudió los tres submarinos, el aire a alta presión fue liberado en los tanques de lastre. Por un momento, no pasó nada. Luego, con un crujido titánico que resonó a través del agua, el sello de la biomasa y el lodo se rompió. Los tres submarinos, todavía unidos por los arcillos del Umibozu, se liberaron del fondo del mar y comenzaron a ascender. El viaje hacia arriba fue caótico y brutal. Los cascos, no diseñados para un ascenso tan rápido, se quejaron y retorcieron. Los hombres fueron arrojados violentamente, y la estructura interna de los submarinos sufrió daños masivos. Finalmente, después de un ascenso que pareció una eternidad, rompieron la superficie. Por primera vez en 70 años, los supervivientes vieron la luz del sol. Para los ancianos, fue un shock doloroso y cegador, un recuerdo de un mundo olvidado. Para los jóvenes, fue una revelación divina, una luz tan brillante e intensa que los hizo llorar. Emergieron en medio de un mar tranquilo bajo un cielo azul claro, un marcado contraste con la tormenta y la niebla de sus leyendas. Los tres cascos, cubiertos por la extraña y ahora pálida biomasa, flotaban precariamente en la superficie, una visión monstruosa y antinatural. Estaban vivos. Estaban en la superficie. Pero su terrible experiencia estaba lejos de terminar. Estaban a miles de kilómetros de cualquier tierra conocida, sin propulsión, sin comunicaciones y con sus refugios de acero a punto de desintegrarse. Fue en este estado precario que fueron descubiertos. En 2013, un buque de investigación oceanográfica ruso que realizaba estudios en el mar de Bering detectó una anomalía de radar masiva donde no debería haber nada. Al acercarse, la tripulación se encontró con una visión que desafiaba toda explicación: tres cascos de submarinos de la Segunda Guerra Mundial, cubiertos por una extraña sustancia orgánica, flotando en medio del océano. Al principio, pensaron que eran restos recién descubiertos que habían subido a la superficie. Pero luego vieron el movimiento. Vieron figuras pálidas y delgadas en las cubiertas, personas que parpadeaban bajo el sol como si nunca lo hubieran visto antes. La confirmación de que había supervivientes a bordo de estos pecios de 70 años convirtió un descubrimiento histórico en un misterio humano de primer orden. El mundo estaba a punto de conocer la increíble historia de la flotilla Kairyu. El rescate de los supervivientes de la colonia Kairyu fue una operación delicada y surrealista. La tripulación del buque ruso, al principio, no podía creer lo que veía. Los supervivientes eran figuras fantasmales, con una piel casi traslúcida y ojos anormalmente grandes. Hablaban una forma arcaica de japonés mezclada con una jerga desconocida. El primer contacto fue tenso. Los supervivientes, especialmente los más jóvenes que nunca habían visto a otros humanos, reaccionaron con miedo y hostilidad, blandiendo herramientas improvisadas como armas.
Fue el anciano teniente Endo quien, reconociendo los uniformes modernos y la bandera rusa, logró establecer una comunicación pacífica. Explicó, en frases sus cuerpos, adaptados a la presión, la oscuridad y la extraña dieta del Umibosu, reaccionaron violentamente. Sufrieron quemaduras solares graves, ceguera temporal y una vulnerabilidad extrema a los gérmenes comunes. Sus mentes también estaban en un estado frágil. El cese repentino de las proyecciones telepáticas del Umibosu, que habían sido una constante en sus vidas, creó un vacío sensorial que muchos describieron como un silencio ensordecedor en sus cabezas. Los psicólogos que los trataron se encontraron en un territorio completamente nuevo, lidiando con un trauma generacional y una forma de privación sensorial que nunca antes se había documentado. El descubrimiento de los submarinos y sus habitantes se convirtió en una sensación internacional. Los gobiernos de Japón, Rusia y Estados Unidos formaron un grupo de trabajo conjunto para gestionar la situación. Los 3 cascos de los submarinos, cubiertos por la ahora inerte y en descomposición biomasa, fueron remolcados a un puerto secreto para su estudio. El análisis de los submarinos confirmó la historia de los supervivientes. Encontraron los restos del sistema silenciador, una tecnología que solo existía en los rumores más oscuros de los archivos de inteligencia. Encontraron los diarios de los tripulantes, que documentaban su descenso a la locura simbiótica. Y encontraron los restos del Umibosu, una forma de vida extremófila completamente desconocida para la ciencia, una biomasa a base de silicio que parecía poseer una forma rudimentaria de conciencia colectiva. Las consecuencias científicas y estratégicas fueron inmensas. El descubrimiento del Umibosu abrió un campo completamente nuevo en la biología, planteando preguntas fundamentales sobre la naturaleza de la vida y la conciencia. La confirmación de la tecnología del silenciador obligó a las armadas del mundo a reevaluar décadas de doctrina de guerra antisubmarina. Si los japoneses habían estado tan cerca de la invisibilidad acústica en 1943, ¿qué otras tecnologías secretas podrían estar aún por descubrir? La historia de la Operación Corriente Negra fue desclasificada, reescribiendo un capítulo de la Segunda Guerra Mundial y revelando la audacia y la desesperación de la estrategia japonesa en sus últimas etapas. Para los supervivientes, la reintegración en la sociedad moderna fue un desafío casi insuperable. Los más ancianos, como Endo, encontraron un Japón que era completamente irreconocible. Sus familias habían desaparecido, sus hogares habían sido reemplazados por ciudades de neón, y la cultura por la que habían luchado se había transformado en algo que no podían comprender. Los más jóvenes, la generación nacida en la oscuridad, se enfrentaron a un desafío aún mayor. Tuvieron que aprender a vivir con el sol, a caminar sobre tierra firme, a interactuar en una sociedad donde los pensamientos eran privados. Muchos de ellos nunca se adaptaron por completo, viviendo en comunidades aisladas proporcionadas por el gobierno japonés, luchando por encontrar su lugar en un mundo que era a la vez su derecho de nacimiento y una tierra extraña. La historia de la colonia Kairyu se convirtió en una poderosa reflexión sobre la resiliencia y la adaptabilidad humanas. ¿Fue su supervivencia una victoria o una tragedia prolongada? ¿Fueron héroes que soportaron lo insoportable, o víctimas atrapadas en un ciclo de dependencia de una entidad alienígena? No hay respuestas fáciles. Su increíble viaje desde las profundidades del mar de Bering demostró que la vida puede encontrar una manera de persistir en las condiciones más imposibles. Pero también demostró que la supervivencia tiene un costo, y que a veces, al adaptarse para sobrevivir a un infierno, uno puede volverse incapaz de vivir en el paraíso. Su legado es un testimonio de la tenacidad del espíritu humano, pero también una advertencia sobre cómo los entornos extremos pueden remodelarnos en algo que apenas reconocemos como humano. El epílogo de la Odisea Kairyu se escribió no en los titulares de los periódicos, que se desvanecieron con el tiempo, sino en las vidas silenciosas y fracturadas de sus supervivientes y en los laboratorios secretos donde se estudiaba su legado. La comunidad de retornados, establecida en una remota península de la costa japonesa, se convirtió en un microcosmos de su existencia anterior, un intento de recrear la única sociedad que conocían en un mundo que les resultaba abrumador. Los ancianos, como el teniente Endo, pasaron sus últimos años mirando al mar, un horizonte que para ellos representaba tanto la libertad como una barrera insuperable hacia un pasado irrecuperable. Se convirtieron en los guardianes de su propia historia,
los únicos que podían comprender la profundidad de su viaje. La generación más joven, aunque físicamente libre, permaneció psicológicamente encadenada a la oscuridad. La ausencia de la conciencia colectiva del Umibosu, que habían conocido desde su nacimiento, les dejó una profunda sensación de soledad y desconexión, un anhelo de una intimidad telepática que la sociedad humana normal no podía ofrecer. Lucharon con conceptos como la privacidad y el engaño, que les parecían extraños y antinaturales. Su tragedia fue que, habiendo escapado de su prisión física, se encontraron atrapados en la prisión de su propia y única experiencia humana, para siempre fuera de sintonía con el resto de la humanidad. La pregunta que los perseguía no era cómo sobrevivieron, sino por qué. ¿Cuál era el propósito de su regreso a un mundo que ya no tenía lugar para ellos, un mundo que los veía como curiosidades biológicas y reliquias históricas en lugar de como compatriotas? Su existencia se convirtió en una reflexión viviente sobre la naturaleza del hogar, demostrando que no es simplemente un lugar en un mapa, sino un estado de pertenencia que, una vez perdido, rara vez se puede recuperar por completo. El mar de Bering no solo les había quitado su futuro en 1943, les había robado la posibilidad de un verdadero presente en 2013. La reflexión final sobre la Operación Corriente Negra y sus consecuencias plantea cuestiones fundamentales sobre la relación entre la tecnología, la guerra y la humanidad. El sistema silenciador, una creación de la brillantez humana con el propósito de la destrucción sigilosa, se convirtió en el catalizador de una serie de eventos que nadie podría haber previsto. Fue la arrogancia tecnológica la que llevó a la flotilla a la cuenca de los fantasmas, y fue el fracaso de esa misma tecnología lo que los atrapó en el fondo del mar. Esto sirve como una poderosa parábola para la era moderna. En nuestra incesante búsqueda de la ventaja estratégica y la innovación, a menudo no nos detenemos a considerar las consecuencias imprevistas de nuestras creaciones. El almirante Kusaka soñaba con una victoria decisiva a través de la invisibilidad, pero en su lugar, desató una cadena de eventos que condujeron a una forma de simbiosis y evolución que trasciende la guerra misma. La lección aquí es profunda: la tecnología no es simplemente una herramienta, es un agente de cambio impredecible que puede remodelar no solo nuestros conflictos, sino nuestra propia definición de lo que significa ser humano. La historia de Kairyu nos advierte que el control que creemos tener sobre nuestras invenciones es a menudo una ilusión, y que cada nueva tecnología es una caja de Pandora potencial, con la capacidad de salvarnos o de transformarnos en algo que ya no reconocemos. La búsqueda de la invisibilidad acústica condujo irónicamente a la creación de una comunidad donde la mente de cada individuo era completamente transparente, un resultado que ningún estratega militar podría haber imaginado o deseado. Desde una perspectiva ética y estratégica, el descubrimiento del Umibosu y la supervivencia de la colonia plantean un dilema inquietante. ¿Qué aprendimos realmente de este increíble suceso? A nivel militar, la confirmación de la tecnología del silenciador provocó una reevaluación de la guerra antisubmarina, pero también inició una nueva y silenciosa carrera armamentista para replicar y superar esa tecnología. A nivel biológico, el Umibosu abrió nuevas y aterradoras posibilidades en la ciencia, con facciones que abogaban por su estudio para posibles aplicaciones médicas y energéticas, y otras que exigían su destrucción total como una forma de vida potencialmente peligrosa y alienígena. La historia de los supervivientes no inspiró una reflexión global sobre los horrores de la guerra, sino que se convirtió en un conjunto de datos, sus vidas y su sufrimiento reducidos a estudios de casos sobre adaptación humana en condiciones extremas. La lección más sombría es quizás que nuestra capacidad para la maravilla y la empatía es a menudo superada por nuestro deseo de explotar y militarizar. El sacrificio de los hombres que murieron en la Operación Corriente Negra y las décadas de sufrimiento de los que sobrevivieron no han conducido a una era de mayor cautela, sino a una de mayor ambición. El legado de Kairyu no es una advertencia escuchada, sino un manual de instrucciones que diferentes potencias están tratando de descifrar para su propio beneficio. La dualidad de los destinos de las dos mitades de la flotilla Kairyu ofrece una meditación sobre el significado del fracaso y la supervivencia. La unidad del capitán Onishi, que siguió las órdenes y luchó hasta el final, fue aniquilada. Su historia es una tragedia clásica de heroísmo y sacrificio en la derrota. La unidad que se retiró a la cuenca de los fantasmas, en un acto de aparente cobardía o fracaso, fue la que sobrevivió, aunque a un costo terrible para su humanidad.
Esto desafía nuestras nociones convencionales de éxito y fracaso en la guerra. ¿Quién cumplió mejor su deber? ¿Los que murieron obedeciendo órdenes o los que sobrevivieron para convertirse en algo nuevo, llevando consigo el conocimiento y la experiencia? La historia sugiere que la supervivencia no es necesariamente una victoria y la muerte no es siempre una derrota. La verdadera medida del carácter se encuentra en cómo uno se enfrenta al destino, ya sea en una batalla ardiente en la superficie o en una lenta transformación en las profundidades. La historia de Kairyu nos enseña que a veces, el resultado más inesperado de una operación militar no es la victoria o la derrota, sino la trascendencia, la creación de un nuevo estado de existencia nacido del fracaso de los planes originales. Finalmente, la pregunta ética fundamental que queda es, ¿valió la pena? Para los estrategas japoneses de 1943, la respuesta fue un claro no. La operación fue un desastre que no logró ninguno de sus objetivos y resultó en pérdidas masivas. Pero desde la perspectiva de la historia humana, la respuesta es más ambigua. El descubrimiento de la colonia Kairyu y del Umibozu, aunque nacido de una tragedia, ha ampliado nuestra comprensión del universo, de la vida y de la resiliencia humana. Ha planteado preguntas que nos obligarán a confrontar nuestra propia naturaleza y nuestro lugar en el cosmos. ¿Es el conocimiento adquirido a través de tal sufrimiento un conocimiento que vale la pena tener? La historia no ofrece una respuesta reconfortante. Nos deja con la inquietante comprensión de que el progreso y el conocimiento a menudo se compran con la moneda del sufrimiento humano. Los supervivientes de Kairyu no pidieron ser pioneros, pero su existencia se convirtió en un faro que ilumina tanto las profundidades de la capacidad humana para soportar como las oscuras ambiciones que nos impulsan a explorar territorios prohibidos. Su regreso no fue el final de la historia, sino el comienzo de una nueva serie de preguntas con las que la humanidad ahora debe lidiar, preguntas que se gestaron en el silencio de una tumba submarina viviente. El legado final de la Operación Corriente Negra no se encuentra en los libros de historia revisados ni en los submarinos exhibidos en museos secretos, sino en la sangre de los descendientes de Kairyu. Los estudios médicos sobre la generación nacida en la oscuridad revelaron una anomalía sorprendente: su ADN había sido sutilmente alterado. La exposición prolongada a la energía y la biología del Umibozu había activado genes latentes y creado nuevas secuencias, una forma de evolución acelerada y dirigida. Poseían una visión nocturna superior, una mayor resistencia a la hipoxia, lo más extraordinario de todo, una sensibilidad rudimentaria a los estados emocionales y pensamientos de los demás, un eco de la conciencia colectiva en la que habían nacido. Ya no eran completamente Homo sapiens, sino el comienzo de algo nuevo. Esta revelación fue el secreto mejor guardado del siglo XXI. Los descendientes de Kairyu, ahora dispersos y monitoreados por gobiernos que los ven como un activo estratégico o una amenaza existencial, representan la verdadera carga que los submarinos trajeron de las profundidades. No era una tecnología, sino un cambio fundamental en la propia humanidad. La historia de los convoys desaparecidos ya no era sobre una batalla perdida, sino sobre el nacimiento no intencionado de una nueva rama en el árbol de la vida humana, un legado que caminaría entre nosotros, invisible y silencioso como los submarinos de sus antepasados. La pregunta que atormenta a quienes conocen la verdad es si este nuevo paso en la evolución es una promesa o una sentencia. La conclusión reflexiva de esta saga nos obliga a confrontar la idea de que la guerra, a pesar de ser una fuerza de destrucción, es también el más poderoso catalizador del cambio. El intento desesperado de Japón por ganar una batalla en las Aleutianas condujo, a través de una cadena de fracasos y accidentes, a un evento evolutivo. Esto sugiere una visión casi cósmica y aterradora de la historia, donde los planes humanos son meros peones en un juego mucho más grande de cambio y transformación. El almirante Kusaka quería crear un arma, pero en su lugar, se convirtió en el padre involuntario de una nueva especie de ser humano. Esta ironía monumental nos enseña que las consecuencias de nuestras acciones a menudo superan con creces nuestras intenciones. La guerra, en este contexto, no es solo un conflicto entre naciones, sino un mecanismo a través del cual la propia vida experimenta y se adapta, utilizando la presión extrema del conflicto para forzar saltos evolutivos. La historia de Kairyu nos advierte que cuando llevamos nuestras tecnologías y nuestras ambiciones al límite, podemos desencadenar fuerzas que no solo cambian el mapa del mundo, sino que también reescriben el mapa de nuestro propio genoma.
La búsqueda de la supremacía militar puede conducir a una transformación biológica imprevista, un resultado que está más allá de la victoria o la derrota. Desde una perspectiva filosófica y humana, la historia de los supervivientes de Kairyu es una meditación definitiva sobre la identidad. ¿Quiénes eran estos retornados? ¿Eran japoneses? ¿Eran los restos de una unidad militar de la Segunda Guerra Mundial? ¿O eran algo completamente diferente, una nueva cultura forjada en la oscuridad y la simbiosis? Su lucha por encontrar un lugar en el mundo moderno pone de relieve cómo nuestra identidad está intrínsecamente ligada a nuestro entorno y nuestra comunidad. Al ser arrancados de su único hogar conocido, el vientre del Umibozu, sufrieron una crisis de identidad de la que nunca podrían recuperarse por completo. Para los ancianos, la memoria de Japón era un ancla, pero para los jóvenes, no había nada a lo que anclarse. Eran extraños en todas partes, tanto en la tierra de sus antepasados como fuera de la única realidad que habían conocido. Su existencia nos obliga a preguntarnos qué constituye a una persona. ¿Es la memoria, la cultura, la biología o la conciencia? Los retornados de Kairyu existían en la intersección de todas estas cosas, un mosaico de pasado y futuro, de humanidad y alteridad, demostrando que la identidad no es una cosa fija, sino un estado fluido y a menudo frágil. La pregunta final, ¿qué aprendimos?, resuena con una ambigüedad escalofriante. Aprendimos que el océano todavía guarda secretos más profundos y extraños de lo que jamás imaginamos. Aprendimos que la resiliencia humana puede florecer en las circunstancias más imposibles. Pero la lección más profunda y perturbadora es sobre la naturaleza del contacto y la contaminación. La flotilla Kairyu, en su intento de permanecer invisible, tropezó con una forma de vida que era fundamentalmente diferente. El resultado de este contacto no fue una guerra ni una comunicación, sino una fusión, una contaminación mutua. El Umibozu contaminó a los humanos con su biología y su conciencia, y los humanos contaminaron al Umibozu con su tecnología y sus recuerdos. Esta simbiosis forzada sugiere un modelo diferente para el primer contacto, no como un encuentro entre iguales, sino como un proceso biológico de infección y adaptación. El legado de Kairyu es que hemos sido infectados con una nueva posibilidad para la humanidad, y ahora debemos vivir con las consecuencias de esa contaminación. La pregunta ya no es cómo evitar el contacto con lo desconocido, sino cómo gestionar la transformación que inevitablemente sigue. Así, la historia que comenzó con la desaparición de unos convoys en 1943 no termina con el descubrimiento de unos submarinos en 2013. Ese fue simplemente el momento en que el secreto salió a la superficie. La verdadera historia continúa hoy, en la vida de los descendientes y en los laboratorios que estudian su potencial. El misterio militar se ha resuelto, pero ha dado lugar a un profundo misterio existencial. Los submarinos secretos no eran solo una tecnología de guerra, eran crisoles que, a través del fracaso y el sufrimiento, forjaron algo nuevo. El silencio que el almirante Kusaka buscaba para sus submarinos ha encontrado su máxima expresión en el secreto que ahora rodea a los descendientes de Kairyu. Son el legado silencioso de una guerra olvidada, la prueba viviente de que a veces, los fantasmas del pasado no regresan para atormentarnos, sino para mostrarnos un futuro que nunca supimos que era posible, un futuro que ahora es inevitable. El verdadero convoy fantasma no es el que se hundió, sino el que navega dentro de nuestro propio ADN, llevando a la humanidad hacia un destino desconocido.